proponiéndonos a una nueva versión. Y alguien me decía, si es que la vieja versión no sirve. No es que no sirva, es que debemos ser renovados en el Señor. Y a veces no entendemos qué es caminar delante de Él. Y cuando la palabra habla de andar, está hablando de vivir. Y muchas veces en la situación que estamos viendo cada uno y de lo que estamos pasando, no nos hemos dado cuenta a dónde tenemos que ir. Por eso hoy nos preguntamos, ¿mi refugio? Cada día los tiempos son más difíciles. Los seres humanos, hombres, mujeres, niños, ya no disponemos de tiempo cada día porque hay más obligaciones. Esto hace que tengamos que trabajar más, estudiar más y vivir más acelerados. Si queremos recuperar a nuestra familia, a nosotros mismos y a los demás, es necesario que tú y yo hagamos un alto en el camino. Busquemos un tiempo de reposo, un tiempo de evaluar. Ese tiempo de reposo en nosotros hace que nuestra vida sea más cristalina, que cada uno de nosotros podamos ver más al fondo de nuestra alma y detectar los problemas posibles que podamos tener. ¿Y por qué posibles? Porque cuando nosotros nos preguntan, estamos bien sin ningún problema, así estemos con el agua al cuello. Y entonces podemos ir por allá al Salmo 62, y cuando nosotros lo miramos en su conjunto, es un salmo del amor que celebra la adhesión total a Dios, partiendo de ese anhelo casi físico y llegando a su plenitud en un abrazo íntimo y perenne. Es una oración. Es una oración que se hace deseo, sed y hambre, porque implica el alma y el cuerpo anhelando a Dios. Y cuando nosotros empezamos a mirar el Salmo, creo que una de las cosas más difíciles, y lo encontramos allá en el Salmo 62:1, algo que es tan difícil que tendremos siempre que lidiar, es aprender a esperar. Somos atacados. Todo lo queremos ya, en el momento, en el instante, en el parpadeo. Y mire lo que dice el Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene presente. Que solamente en Él podemos estar confiados. Miren, Dios halla descanso mi alma. Y miren las dos versiones. En Reina Valera dice acallado. En la Nueva Versión Internacional dice descanso. Cuando nosotros estamos en angustia, yo no sé cuánto descanso hay. Cuánto callado estamos si siempre estamos a la carrera. Nos cuesta la tranquilidad. Pero también nos cuesta esperar en Dios. Cuando tú le pides a Dios, tú no le pides para mañana, para pasado mañana. Tú quieres las cosas ya. Las necesito hoy, las necesito ya. Cuán callados, cuán descansados estamos cuando vamos a Dios. Y entonces podríamos decir, cuánto confiados, seguros, firmes y tranquilos estamos en Él. ¿Será que estamos tan tranquilos esperando que Él entre en acción?
o estamos atacados para que Él entre en acción. A veces le pedimos el ya, el momento, es en el instante. Y el Señor dice, aprende a confiar en mí. Nosotros a esa velocidad que andamos, y el Señor dice, tranquilos, no se preocupen, descansa en mí. Y a veces a nosotros nos parece absurdo que la palabra nos diga, oye, espera, es en el tiempo de Dios. Por eso, cuando nuestra alma quiera comenzar a gritar, corramos al único refugio de nuestras almas, corramos a la presencia de Dios, donde único nuestra alma puede guardar silencio y entrar en reposo que brinda solamente su presencia. Cuando uno le dice a alguien, ora, ¿qué es lo que la gente responde? Pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Uno le dice, ¿por qué no confías en Dios? Yo estoy confiando, pero no veo la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque somos de inmediatez, de momento, de ya. Porque lo que teníamos que hacer ayer se nos volvió urgente hoy y mañana será de incendio. Porque esa es la velocidad en que nosotros andamos. Pero se nos ha olvidado que debemos aprender a guardar silencio en la presencia de Dios. El Señor nos dice, tranquilos, es en mi tiempo, no estoy en tu tiempo. Señor, me estoy ahogando hoy, mañana puede ser terrible. Y el Señor te dice, no te preocupes, hijo, confía en mí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en nuestra vista vemos lo que tenemos al frente, pero Dios en su vista ve largo, presente y futuro. Lo que para ti es muerte, para Dios es circunstancia. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que aprender a refugiarnos en Él. Por eso hagamos de esta palabra nuestra oración. La espera no tiene por qué ser angustiosa, no tiene por qué ser triste o desesperante. En Él podemos lograr esperar tranquilamente, teniendo presente que sus tiempos son perfectos, su voluntad es perfecta y sus planes son de bien. Aún en el tiempo de espera, obra para tu bien. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros entendemos mal la espera. El Señor no dice, ve y te acuestas y espera. El Señor dice, espera en mí. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que estar esperando? No es en el confort de que Él vaya a hacer todo. Es en la mirada de Él, viendo la circunstancia diferente. Tú puedes estar entrando al desierto y el Señor puede permitir el desierto no para quebrarte, no para quebrarte, sino para que aprendas a confiar en Él. Tenemos que aprender a mirar las circunstancias como las mira Dios. Dios las mira en una oportunidad porque todo obra para bien al que le ama. Nosotros siempre lo vemos como una desgracia, como una muerte, como algo terrible. Es en Dios donde hay descanso para nuestra alma. Es en la dificultad, es en la persecución, que muchas veces nuestra alma, esa parte que aún no ha cambiado, quiere abatirnos y nos susurra palabras de desánimo y de desaliento. Siempre te sientes quebrado. Otra vez creemos lo que el enemigo de nuestras almas nos susurra. Pero como David, aprendamos a ir a Dios. Aprendamos a encontrar que en el alma que calla encontraremos silencio y paz en el Señor. Si tú le bajas el volumen
y la velocidad a tu andar, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. En las carreras, en los gritos y en las angustias no vas a poder escuchar nada de Dios. Solo vas a escuchar lo que te susurran al oído. Es que nadie entiende mi situación. Es que todo el mundo, nadie se compadece. No es de compadecimiento. Eres tú el que estás en la situación y eres tú el que la tienes que enfrentar. Aprende a enfrentar todas las situaciones con Dios. Y sobre todo, aprendamos a encontrar la paz en el Señor. Porque en medio de las circunstancias, lo primero que se pierde es la paz. Y es lo último que se debería perder. Porque lo que Dios quiere es darnos paz. ¿Acaso Jesús no dijo que era la luz del mundo? ¿Por qué andas en oscuridad? ¿Por qué dejas que se oscurezca y se nuble tu visión, tu razón y tu andar? ¿Acaso la circunstancia es más grande que Dios? ¿No hablas de confiar en Dios? Y si nosotros seguimos sobre el Salmo 62, es toda una oración de reconocimiento, toda una oración, porque muchas veces en tu caminar te ves tentado. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿Por qué no evalúas un segundo hoy en qué has puesto tu confianza? En la semana, ¿en qué pusiste tu confianza? ¿La pusiste en tu amigo, en tu trabajo, en tu sueldo, en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa? ¿Cuántas veces has puesto tu confianza en tantas cosas y no en Dios? ¿Y cuántas veces el Señor te ha dicho, detente, reflexiona? ¿Y sabes por qué? Porque fuera de Dios no hay poder, ni misericordia, ni justicia. ¿Cuánto vales para tu jefe? ¿Cuánto vales para el mundo? ¿Cuánto vales para el amigo? ¿Será que eso se compara a lo que tú vales en Dios? A veces se nos olvida cuánto valemos para Dios y le damos tanta importancia a las cosas del mundo. Nadie te va a proveer mayor seguridad y refugio que la obra de Dios en tu vida. Esa obra de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas crisis? ¿Cuánta crisis hay en esta vida y cuántas personas caen y se derrumban por no tener los buenos cimientos? ¿Qué es lo que dice allá el Salmo 62:1 Dios? En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. El mundo nos ofrece cimientos. Y es cierto, el mundo te da cimientos inestables, que soportan bien los pequeños terremotos, pero no estás preparado para los grandes. ¿Cuánta gente va bien y de pronto llegó al trabajo y hasta hoy hay trabajo? ¿Cuántas veces vas al médico y el médico te dice, vienes desde hace rato con un problema de salud? ¿Cuándo se agravan las crisis? Si tú venías en crisis y no te habías dado cuenta.
solo cuando te afirman la situación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En dónde nos estamos parando nosotros? ¿Cuántos tropiezos sufres? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántos enfados? ¿Cuántos accidentes de tráfico? ¿Cuántas desilusiones? ¿Cuántos despidos? ¿Cuántas confrontaciones? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántos problemas económicos? Y muchas veces tu respuesta es que no sabes los que estoy pasando. Perdóname. Pero eres tú el que lo estás pasando. El problema es que muchas veces no lo sabes pasar. No es que todo el mundo te tenga que tener consideración. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dicen los conocidos? ¿Qué dicen en el trabajo? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecita! Nadie te va a solucionar tus problemas. ¿No te has dado cuenta que son tus problemas? ¿A dónde te tienes que refugiar? No a la última circunstancia cuando no haya más. Es la primera circunstancia que tenemos que tener. Si mi Dios es mi refugio, el resto no importa. Sí, podemos tropezar, sí, podemos discutir, sí, nos podemos enfadar, pero podemos caminar de la mano del Señor. Él es el refugio. Miren, no nos hemos dado cuenta por qué es motivo, es el que hay tantas depresiones, por qué tantos tropiezos. ¿Sabes por qué? Porque los cimientos que hemos levantado son débiles. Todo nos entristece, todo nos debilita. ¿Qué tal si estuviéramos cimentados en la palabra? ¿Cómo sería de diferente el caminar? Ismael estuvo en el desierto. Moisés, ¿dónde aprendió? En el monte. Y tú te quejas porque estás en el confort. No. Me cambiaron el horario y ahora me toca madrugar. ¿Qué crimen tan grande? Madrugar a las 9 de la madrugada. ¿Qué crimen? El día no empieza a mediodía. Miren, a veces lo que nosotros vemos por crisis son pequeñas circunstancias del momento. Conflicto porque te cambiaron de sede. Es que ahora me toca ir más lejos. Qué triste. ¿Cuánta gente afuera pensando en entrar a trabajar donde tú estás y usted tratando de salir por la puerta grande? A veces no nos damos cuenta que somos desagradecidos con lo que tenemos. Miren, a veces no nos damos cuenta que la falta de reposo causa grandes cosas. En este agite en el que andamos, no nos damos cuenta que esa falta de reposo empieza a crearnos un descuido por nosotros mismos. Ya no dormimos lo necesario, ya no nos alimentamos de manera correcta, ya no tenemos tiempo. Si tú no te aprendes a organizar, ¿a dónde te va a llevar ese descuido? Tú mañana puedes salir de una empresa sin salud y la empresa te dice, mira, ahí te pago que te vaya bien. No te dice, mira, ahí te dejo un pedacito de salud de la que estás perdiendo. Pero también empezamos a descuidar a los demás. Entonces ya nuestra familia pasa a segundo nivel de importancia, cada vez los vemos menos y cada vez tenemos una justificación más. Es que si vieras, yo me estoy matando por mi familia. Y mañana hay un entierro. Y tú acabaste. Y la familia sigue adelante. ¿Por qué?
porque no empezaste por importarte a ti mismo y a tu familia. Sí, es cierto. La economía es importante, pero es un medio, no un fin. Por eso miren que cuando falta el reposo, aunque nosotros tengamos justificación, no es justificable. Y esa falta de reposo nos lleva ¿a qué? A lo que estamos viendo alrededor nuestro, al estrés. Y entonces ya vives con los nervios alterados, ya pierdes la capacidad de atención, ya empieza una ansiedad. Y entonces con facilidad te enojas. ¿Todo por qué? Porque andas estresado. ¿Y tú cómo andas? A la moda, con un estrés terrible. ¿Qué te queda de todo eso? ¿Todo por qué? Porque no sabes organizar tu vida y le das importancia a todo menos a Dios. Pastor, no pude venir el domingo. Me encanta. No tuve tiempo. ¿Y entre semana tienes tiempo para Dios? No, con lo embolatado que estoy. ¿Has tenido tiempo para orar? No, pastor, si viera cómo ando embolatado. ¿Por qué a veces llegamos hasta el extremo y así tenemos tiempo para orar, para asistir, para estar, para aprender, porque todo lo dejamos al borde y al límite? ¿Cómo sería diferente si la primera opción fuera el Señor? Si la gente supiera el valor de la oración, oraba hasta por interés. ¿Cómo sería de diferente? ¿Cómo podemos tener reposo? Porque hablamos de tranquilidad, hablamos de frenar, hablamos de... Oiga, a nosotros se nos ha olvidado tan rápido que cuando a todos nos guardaron, la naturaleza floreció. Porque el ser humano que tanto acababa estaba guardado. El aire se volvió más puro. La vegetación se volvió más hermosa. Todo porque el depredador que había caminando estaba encerrado. Pero no hemos aprendido y volvemos a las mismas carreras. Por eso necesitamos el reposo. ¿Y cómo tener el reposo en lo espiritual? Confiando en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 62:6? Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Muchos de nosotros nos desgastamos tratando de complacer a Dios y por mucho que lo intentemos, a veces sentimos que no lo estamos logrando. ¿Qué tan pesadas son tus cargas espirituales? Muchas veces son muy pesadas. Pesadas como para tratar de llevarlas en tus fuerzas. Solo Cristo te ayuda a llevarlas. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que el Señor conoce que las cargas son pesadas. La única forma de sentir descanso en nuestra alma es si estamos en buenos momentos de intimidad con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. ¿Cómo sería de diferente? Y no es dedicarle las 24 horas, no. Con que cada día estudies un versículo, ¿cómo sería de diferente? Pero también ese reposo espiritual es disponiendo un tiempo para estar con el Señor. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Dios? Escuchar a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Apartarse a hablar con su Padre. Y era un hombre que vivía ocupado. Cuando ustedes leen en la Biblia, era un hombre que iba caminando, atravesando las ciudades, pero se apartaba
para orarle al Padre. ¿Qué hacía él? Sacaba sus tiempos. Se fortalecía en su Padre. La única forma de él volver a recuperar sus fuerzas y no terminar estresado era teniendo tiempos de reposo en la presencia del Padre. ¿Por qué no miran en la Biblia a ver cuántos miquitos rodeaban a Jesús? Eso es la muchedumbre, ¿no dice en la palabra? Que donde él llegaba todo el mundo lo rodeaba. ¿Y qué hacía el Señor? No se dejaba saturar. Siempre aparece que se apartaba a solas, que madrugaba a estar a solas. Jesús lo hacía, Jesús nos lo enseñó y nosotros no lo hemos aprendido. En el día, en todas esas carreras, ¿cuánto duras a solas con el Señor? Es que yo me levanto a las 5 y si viera la carrera y entonces salgo a las 6 y corro, llego a la empresa y entonces empiezo a trabajar y salgo a las 6 de la tarde y en ese trancón y me voy en el transporte y llego a las 8 cansado y entonces ya llego a la casa, ya no quiero nada, como y me acuesto. ¿Y dónde está el Señor? Y como cuando estamos en angustia sí tenemos 5 minutos para el Señor. A veces no nos damos cuenta, pero el ambiente nos sobrecoge. Llego tan cansado. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que el Señor sabe cómo estoy. Sí, claro. Y a veces no nos damos cuenta y eso nos sucede el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado estamos tan lejos del Señor. Y estamos tan agotados. Y el domingo agotados, es que estoy cansado de la semana. ¿Y dónde quedó el Señor? ¿Qué tal que el Señor nos contestara igual que como nosotros le contestamos? Señor, mire la angustia, estoy tan cansado de la semana. Siempre el Señor tiene que estar dispuesto para nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos para el Señor. ¿Y qué decir en lo secular? Si es que nosotros vamos cambiando de actividad y el verdadero descanso no está en no hacer nada, el verdadero descanso está en buscar una actividad paralela a lo que estamos haciendo. Mira un rato televisión, sal a darte una vuelta por la cuadra, pero si no tengo tiempo, ¿a qué horas voy a hacerlo? Pastor, yo me voy a pie hasta el transporte. Sí, claro, pero usted está pensando en otra cosa, no está descansando su mente. Y llega a la empresa y está en función. ¿Por qué no nos desconectamos un poquito? Es cierto, tú te levantas a las 5 de la mañana, pero ya estás pensando en la empresa, en no llegar tarde, en llevar todo, en que lo que tienen que hacer. Mucha gente empieza desde el domingo por la tarde. A mí me encanta porque empiezan, ¿y mañana qué me voy a poner? ¿Me pongo el vestido azul, el gris o el verde? Ya están pensando en qué, en ese domingo de reposo. Mentiras, ya están en función de la empresa y se levantan a las 6 de la mañana y están en función de correr, que no se les haga tarde. No me digan que se levantaron descansaditos y entonces no hay nada que pensar. No, están corriendo por todo lo que tienen que hacer en el día. ¿Por qué no dispones tu tiempo para estar a solas? Hay muchas veces que necesitas un encuentro contigo mismo. Muchas veces meditar con tranquilidad y sin afán. En lugar de pensar de llegar a la casa, descansar, llega, deja todo y das una vuelta a la cuadra. Así te vas a despejar sin pensar en nada. Ya no tienes el afán de la empresa, pero estás con el afán de dormir. Hay momentos donde necesitamos reflexionar en nosotros mismos. Hay momentos que necesitamos ese tiempo a solas, fuera del bullicio, del ruido, de tantas cosas. Tómate un segundo para ti. Qué rico estar desconectado. Un minuto. Es que no tengo ni un minuto. No, oiga, sales, das una vuelta por la cuadra,
pintaron esa casa. Por lo menos tiene algo nuevo, voy a decir. Y a veces llegas a la casa y dices, oiga, la casa de Pedrito la pinta. Hace como 6 meses. Hace 6 meses que ni siquiera te dabas cuenta. ¿Todo por qué? Porque no sacas un tiempo para ti. ¿Por qué no sacas un tiempo para compartir con tu familia y amigos? A veces te encuentras con alguien y, ¡ay, ese milagro! No, es que he estado tan ocupado. Y ese milagro de verte hace como 2 años, no, es que con el tiempo que tengo, no tengo tiempo. A veces no sacamos tiempo para la familia. A veces lo único que tenemos son excesos de actividades que nos van aislando de todos y de todo, que nos van agotando mental y físicamente y nos van copando nuestra parte espiritual. Y no te das cuenta que ya estás opacado en todo. No te excedas en tus actividades diarias. Hoy que tenemos moto eléctrica, carro eléctrico, ¿qué es lo primero que llegas con la moto eléctrica? A conectarla. ¿Qué es lo primero que haces con el celular? A conectarlo, para que no se acabe, porque se me descarga el celular. ¿Cuándo te conectas tú espiritualmente? ¿Cuándo sacas tiempo para ti? ¿Cuándo te desconectas del mundo y te conectas contigo mismo? Dicen que lo más importante es salir a caminar descalzo. ¿Cuánto haces que no pisas el pasto? La tierra. Yo ya ni me acuerdo porque no he tenido tiempo. Así estamos nosotros. Uno se pone a mirar los niños y suéltelos en el pasto, que es que toca, mejor dicho. Suéltenos a nosotros en el pasto. Está muy frío. ¿Sí ven? Porque ya está eso, hemos perdido. Hemos perdido esa sensibilidad. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos cimientos fuertes. Ese cimiento que nos permita no caer. Nos hemos apartado de todo y de todos y no nos hemos dado cuenta. Por eso nuestras casas parecen hoteles. Vivimos, pero no compartimos. Por eso el mundo está acabando, porque es que nosotros no sabemos apreciarlo. A veces nos aterramos hasta el canto de un pájaro, porque hacía años que, oiga, yo no sabía que ese pajarito cantaba así. ¿Todo por qué? Porque estamos conectados a tanto que lo que menos nos conectamos es con nosotros mismos. Tú te conectas contigo y empiezas a apreciar el silencio y la paz. Y empiezas a buscar a Dios en el silencio y la paz y lo vas a encontrar. Créeme que lo vas a encontrar. Empieza a fortalecer tus cimientos. Yo no sé cómo están los cimientos de la familia. A mí me encanta porque, bien, pastor, ¿por qué la gente se aterra que los artistas se divorcien? Porque nunca supieron que estaban en crisis. ¿Por qué los matrimonios se acaban si ni siquiera nunca estuvieron en crisis? ¿Por qué cuando se conversan dos personas no se han dado cuenta de todos los problemas que tienen? Porque nunca tuvieron tiempo para compartir. Una familia alejada, una familia destruida porque no se dieron cuenta que estaban en crisis. ¿Todo por qué? Porque cada uno estaba en su mundo. ¿Acaso la palabra no dice que la pareja llegan a ser una sola carne? Una sola carne con dos conflictos, porque nunca se dieron cuenta que estaban en crisis. ¿Todo por qué? Porque nunca sacaron tiempo para ellos. Sí, es cierto, tener familia no es fácil. Es que levantar muchachos en este tiempo no es fácil. Oiga, pero si tú lo haces menos difícil, ¿no sería más fácil?
Porque si tú sabes que es difícil y lo pones más difícil, ¿cómo estamos? Por eso, ¿por qué no aprendemos que Dios es el único refugio verdadero? ¿Por qué no aprendemos que Dios, tú eres mi único refugio? Aprendamos a orarle al Señor desde el reconocimiento. El Salmo 62 es toda una oración hermosa que deberíamos tenerla en cuenta. Todos necesitamos un refugio y no hay mejor refugio que el Señor. A veces tenemos crisis en el trabajo, crisis en el estudio, crisis en nosotros mismos, crisis en la pareja, crisis en la familia y no sabemos qué hacer. Tú puedes ir al Señor, que Él sí sabe qué hacer. Antes de declararte derrotado y perdido, ve al Señor. Aprende que el mejor refugio es el Señor. Y si la Biblia nos enseña que Jesús sacaba su tiempo para hablar con el Padre, ¿por qué no hemos aprendido que nosotros también nos podemos apartar y orar con el Padre? Muchas veces necesitamos, como el Señor, decirles: ve, súbanse en la barca y avancen, que ya los alcanzo, que yo necesito fortalecerme en mi Padre. Qué hermoso llegar a esa comprensión. ¿Cuál es tu refugio? ¿A dónde te estás refugiando? Muchos se refugian en su desesperación, en su estrés, y se pierden. ¿Todo por qué? Porque no han tenido buenos cimientos en el caminar. Hoy te invito a que nos cimentemos en el Señor. El mejor cimiento lo encontramos en la palabra, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Que la carpa nuestra sea el Señor. Que todos vayamos, nos tomemos de la mano del Señor y caminemos en Él. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos cambiado las prioridades en nuestra vida. Muchas veces, Señor, no te hemos tenido como primero en nuestra vida. Papito Dios, no podemos olvidar, Señor, que muchas veces, Padre misericordioso, hasta esos hombres de la Biblia, Señor, cambiaron sus prioridades y se equivocaron y tuvieron que volver, Señor, a reconocer que solo tú eres nuestro refugio. Por eso, Padre bueno, queremos llegar a ti, Padre misericordioso. Queremos, Señor, venir, Padre bondadoso, y ponernos, Señor, a tus pies, Padre amado, a reconocerte, Señor, no solo como nuestro Padre, sino también como nuestro refugio. Papito Dios, que en medio de las circunstancias, en medio de los eventos, en medio de las batallas, en medio de las dificultades, podamos venir a ti, Padre misericordioso, a estar en ti, Padre amado, a descansar nuestra alma en ti, Padre misericordioso. Que no haya nada más, sino tú y yo. Padre bueno, que podamos orar, Señor, que muchas veces no sabemos qué decir, pero podemos coger un salmo, Señor. Qué hermoso, Señor, Padre misericordioso, poder declararte de corazón, Señor, ese Salmo 62, Señor. Esos versículos, Señor Padre misericordioso, que pueden llenar nuestra vida, nuestra alma, nuestro pensamiento.
Papito Dios, venir a ti, Padre misericordioso, a reconocer que tú eres nuestra roca y nuestra salvación, que tú eres nuestro baluarte y nuestro escudo. Poder declararte, Señor, que al estar de tu mano bendita jamás seremos sacudidos. Papito Dios, que una y otra vez, Señor, no somos circunstanciales, Padre misericordioso, sino espirituales. Que a pesar de las tentaciones, que a pesar de las situaciones, Señor, nos paramos firme en ti, Padre bondadoso. Que en ti, Señor, encontramos la respuesta para toda crisis, Señor. Que las crisis son momentáneas, pero tú eres eterno. Papito Dios, que como dice tu palabra, todo obra para bien a los que te amamos. Padre bueno, gracias, Señor, porque una y otra vez nos dices que nos levantemos y resplandezcamos, Señor. Porque una y otra vez, Señor, tu luz está en nosotros. Papito Dios, que a pesar de los problemas, Señor, como pareja, seguimos siendo familia. Que a pesar de los problemas como familia, seguimos fortaleciéndonos en ti y todos unidos en torno a la palabra. Padre amado, que tú no unes a un hombre y una mujer, Señor, para tener problemas, sino para hacer bendición. Que tú, Padre misericordioso, bendices los hogares con hijos, Señor, no para maltratarlos, sino para bendecirlos y fortalecerlos. Se nos olvida, Padre misericordioso, que somos administradores y no dueños. Que tú nos das, Señor, el idóneo, la idónea, Señor, para caminar en este mundo. Pero que tú nos llevas de tu mano bendita, Padre amado. Padre bueno, por eso queremos andar delante de ti, Padre misericordioso, poner nuestro corazón en tus manos, conectarnos, Señor Padre misericordioso, así con la frecuencia que conectamos nuestro celular, Señor. Que ese wifi, Señor, que nunca se apaga, Padre misericordioso, que cada uno de nosotros estemos conectados a la red, Señor, tuya, que siempre nos contestas, Señor. Papito Dios, que con la misma frecuencia que utilizamos el WhatsApp, utilicemos tu palabra para comunicarnos contigo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.